Búnker, explotando. Hola a todos, mi nombre es Arturo Tobar y me toca hablarles un poco acerca de cine en esta ocasión. Me gustaría platicar con ustedes acerca de lo que es en forma general, el cine de los ochentas. El cine de los ochentas, así como todas las generaciones, y podemos verlo en cuanto a las personas, generalmente las siguientes generaciones suelen ser un poco más conformistas que las anteriores. Y esto es un caso muy, muy claro que ocurre con el cine de los ochentas. No nos engañemos, sí podríamos considerarlo un poquito a lo mejor como la década que sería considerada como la oveja negra o el hermano tonto, si así lo quisiéramos ver, en el cine norteamericano. El cine de los setentas es un cine radical, innovador, valiente de toda la historia. Finalmente es el cine que nos deja a gente como Scorsese, Spielberg, Friedkin, De Palma, Lucas, Coppola, etcétera. Y el cine de los 80 es un cine que opta un poco más por ir a la segura. Los grandes estudios en esta década siembran un poco las semillas de lo que fueron dos películas que yo creo que marcan muy, tienen muy marcado la historia del cine. En este caso estoy hablando de Star Wars y Tiburón. Estas dos películas son las que inician todo este gran concepto de los blockbusters, de las películas del verano, y son las que empiezan con todo este estilo de las grandes franquicias que terminan cautivando siempre al público. Eh, Empieza este nuevo modelo de negocios que empiezan a manejar estos estudios. Es cuando vemos nacer a Terminator y Indiana Jones y todo. Y es cuando finalmente las casas productoras ponen a prueba este modelo de negocios. Para este entonces la academia se hace suya las propuestas serias, ¿sí? Se extienden nada más a los Oscars. Empieza como esta división del cine serio, que es el que va a la academia, y el cine de verano. Por eso tenemos tan marcada normalmente estas distinciones. No digamos que todo el cine de los ochentas se enfoca a este estilo de cine, porque también tenemos Carros de Fuego, Gandhi, Miss Daisy, pero si lo vemos de una manera un poco más, ¿cómo llamarlo? Fría. Solamente tenemos 8 películas estrenadas en los ochentas en el top 100 de las mejores películas de la historia del American Film Institute. Que vaya, es mucho decir, ¿no? O sea, es la cifra más baja que existe para cualquier década, desde los 30. Estamos hablando, ¿cuántas películas quieren que se hayan estrenado en esa época? Para que solamente hayan 8 es una cifra muy, muy básica, muy, muy bajita. Pero, ¿por qué los 80 tienen tanto crédito y por qué tienen tanto cine tan admirable que no debemos perdernos? Los 80 son la década del cine juvenil. Es la década que se empezó a fijar en un mercado que normalmente había sido muy dejado de lado, y es donde los guionistas comenzaron pues a dejar que sus niños interiores hablaran, ¿no? Que le dieran vida a los guiones, y permitió que este nicho de gente pudiera tener sus propias cintas y pudiera ir al cine. Pero además era un cine al que es fácilmente apostarle, perdón, si eres una gran productora. Tu presupuesto para hacer la película es bajo. Si lo logra, finalmente lograbas muchos, muchos millones porque mucha gente iba a ir a ver tu película. Si no lo lograbas, finalmente no registrabas grandes pérdidas. Entonces para ellos era como una situación win-win, y esto es algo que realmente cambió la industria totalmente. Aquí es donde nos empezamos a centrar un poco más en el cine de aventuras, en el cine de fantasía. Esto aquí es donde crece exponencialmente. O sea, la imaginación,
la libertad, el poner a la gente en los zapatos de estos protagonistas que iban y recorrían el mundo y tenían aventuras, pues empezó a volverse un todo para la industria, ¿no? Eh, Especialmente yo creo que dentro de todo esto algo que funciona mucho es que no solamente ya tenemos la taquilla, sino que todo este estilo de películas de acción y de aventuras que le hablaban a los más jóvenes tenían otro mercado muy importante, las figuras de acción. Se empiezan a vender figuras de acción de las cintas y esto incrementa muchísimo las ganancias de cada una de las películas. Finalmente creas magia y pues vendes magia, ¿no? O sea, ¿qué niño, qué adolescente te va a decir que no? Entonces, son películas que se quedaban contigo para siempre. Las películas de esta época, aparte de lograr hablarle a los más jóvenes, a los adolescentes, también lograban que los adultos se fijaran en el cine porque de una u otra manera los hacían regresar a su infancia, a su juventud. Entonces tenemos adultos que disfrutaban muchísimo ir al cine y veían La historia sin fin, La princesa prometida, Gremlins, Los Goonies, Las aventuras del joven Sherlock Holmes, Cazafantasmas. Y esos son títulos que se han cimentado dentro de la industria y que se convierten en clásicos instantáneos. No estamos hablando de cintas que tengan fuerza para llegar al Oscar, para ganar premios en su mayoría. Pero son películas que quedan dentro del imaginario público y que la gente ama por siempre y que han forjado y formado el cine que viene más adelante. Cuando hablas del cine juvenil de los ochentas, por ejemplo, no podemos dejar de lado a John Hughes, que fue quien más ocupó a los adolescentes dentro de su cine. Uh, tenemos, por ejemplo, también las sagas que hizo Bob Clark, que eran, por ejemplo, Porky's, que también hablaban de los jóvenes, de los adolescentes, pero de una manera políticamente incorrecta, mientras que John Hughes lo hacía como pues más las historias de universidad, del amor, de estas relaciones formadas, y todo esto finalmente apelaba a la juventud de la década, y eso es lo que le dio vida totalmente a este cine. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí películas que todo mundo ha visto, Sixteen Candles, The Breakfast Club, que dentro de mucho puedo decir que tiene mucho más concepto y autoría intelectual que mucho cine del que muchos podrían considerar de calidad. Finalmente era un cine pensado para un nicho muy específico y funcionó como tal. Finalmente en ese cine veíamos adolescentes reales, adolescentes los veíamos crecer, los veíamos lidiar con problemas, los veíamos entender el mundo, encontrar su lugar en el mundo. Vamos, en aquel entonces veíamos a los adolescentes cuando aprendían a fumar, cosa que si lo pensamos ahorita, ¿cómo te vas a imaginar que un adolescente va a fumar en una película, por más rebelde que sea? O sea, ya es cosa que nadie se permite, ¿no? Lo políticamente correcto ya no te lo permite. Y los ochentas se distinguieron por no querer ser y por no ser políticamente correctos. Finalmente en aquella época no era un problema y entonces finalmente veíamos la vida tal y como era, ¿no? ¿Quién no puede decir que muchas de sus películas favoritas, quién no puede decir, hablo a gente de mi edad, que el amor por el cine comenzó con grandes clásicos de los 80 y quién no se comenzó a enamorar del cine por estos grandes blockbusters, por estas grandes producciones que nos trajo Hollywood durante los 80. Así que sí, el cine de los 80, el cine de los 80 es el hermano tonto, es la oveja negra del cine, pero no nos queda más que decir larga vida al cine de los 80. Soy Arturo Tobar, nos vemos.